Muy buenos días, hermanos, hermanas. Hay pronosticada tormenta eléctrica para hoy, así que eso explica el bochorno que se siente. Vamos a bajar, se supone, según el pronóstico que vi, a 22, 23 grados, lo que va a ser muy agradable. Así que ahorita toca soportar, ¿verdad? Venimos a estudiar, venimos a dar buen uso de nuestro día que separamos, uno de cada 7, lo separamos para el Señor. Es el día del Señor, venimos a servirle, venimos a poner nuestros dones al servicio de los demás, todos según el don que recibieron, los que están sirviendo, los que acaban de guiarnos en la alabanza, los que están en proyección, los que están con la transmisión. Ahorita hay personas con este calor en el estacionamiento, entonces todos estamos sirviendo, venimos a ser productivos para las cosas de Dios y venimos a profundizar en su palabra. Ya vimos en los medios ordinarios de gracia que estudiar la palabra, leerla por cuenta propia, sí es un medio por el cual Dios comunica su gracia y nos hace entender, pero principalmente la palabra predicada, cuando la escuchas, cuando tienes alguien que la está exponiendo bíblicamente, es mayor la gracia que se recibe. Primero, para el que se prepara estudiando, porque tiene que entender lo que va a enseñar. Segundo, para el que lo está escuchando. Pero ni el que enseña ni el que escucha tiene mérito de recibir gracia, porque ya no sería gracia, ¿verdad? Sería recompensa. Sigue siendo gratuitamente. Dios usa a hombres falibles, a hombres pecadores, para que su palabra sea entendida, predicada y comprendida. Y estamos estudiando el Ordo Salutis. La semana pasada empezamos esta serie. Hoy vamos a ver el tema de la depravación total, partiendo de lo que estudiamos la semana pasada. Dijimos, o les expliqué, que íbamos a ver el orden de la salvación, que tiene como base lo que se llama la cadena de oro, ¿verdad? A los que Dios llamó, a esos justificó, y a los que justificó, glorificó. Estos llamados habían sido elegidos y predestinados. Y vimos que íbamos a hablar también de las doctrinas de la gracia, los 5 puntos de la gracia, o llamados 5 puntos del calvinismo, aunque no tiene relación directa con Calvino, sino a la postura doctrinal. Y vamos a ver cómo estas dos se complementan, de manera que los 5 puntos de las doctrinas de la gracia nos dicen el orden lógico, el por qué, y el Ordo Salutis nos dice la secuencia que Dios sigue para salvar. Los 5 puntos de la gracia nos ayudan a entender por qué tiene esa secuencia en el Ordo Salutis, el orden de la salvación. Entonces, la semana pasada empezamos estudiando la introducción y hablamos sobre la naturaleza humana. ¿Cómo es la naturaleza humana? Vimos 3 opciones. El ser humano nace siendo bueno, siendo neutro o siendo malo. Y analizamos las posturas y lo que normalmente la cultura, la sociedad a nuestro alrededor, qué es lo que dice, qué es lo que comúnmente se piensa. ¿Eres bueno desde que naces? Entonces, cuando una persona hace algo malo es porque alguien la corrompió, ¿verdad? Nace siendo bueno y alguien corrompe a la persona y entonces termina siendo mala. O si naces siendo neutro, dicen, eres un lienzo en blanco. El ambiente te va a formar según el ambiente donde seas educado, donde seas instruido o enseñado o pervertido o te hayan corrompido, determina cómo vas a ser. Esas 2 posturas son las más populares, ¿verdad? Casi todos los seres humanos se ven buenos a sí mismos. Casi nadie dice yo soy una mala persona. Siempre dicen que son buenas personas. ¿Por qué? Porque se comparan con gente peor, ¿verdad? Y así siempre salimos ganando. Como nos comparamos con delincuentes, con narcotraficantes, con asesinos, con violadores, el contraste dice yo soy buena persona. Todos parten diciendo que son buenas personas. Algunos dicen que son neutros, no naces bueno ni malo. Entonces yo soy a como me criaron, ¿verdad? Entonces si naces en casa de gente que cree en Dios, vas a creer en Dios. Si naces en una casa donde no se cree en Dios, no vas a creer en Dios, ¿verdad? De manera que no hay una decisión como tal, no hay una libertad donde yo decido cómo soy, sino que el ambiente en el que estás te define. Pero nadie dice que eres malo desde que naces, ¿verdad? O eres bueno o eres neutro, pero nadie dice que eres malo. Y la semana pasada vimos
¿Cuál es la postura bíblica con respecto a esta pregunta? Vimos, para poder ir al fondo del asunto, que el mal es la ausencia del bien. El mal debe ser entendido como el frío, como la sordera o como la ceguera. No es algo que existe, sino lo que se experimenta cuando algo no existe. El frío no es algo en sí. Tú no guardas un poco de frío en un frasco. Es decir, si pongo un frasco en el clima y lo guardo, ahí tengo un poco de frío. No, porque se le va a quitar lo frío. La temperatura ambiente va a hacer que, por las leyes de la termodinámica, va a encontrar un equilibrio, la temperatura exterior con la temperatura interior. Entonces, el frío que guardaste, ¿cómo se escapó si el frasco estaba cerrado? Es que tú nunca guardaste un poco de frío, ¿verdad? Simplemente sacaste calor del frasco, porque el frío es la ausencia del calor. Como decir, la ceguera no es algo. No te van a hacer una sugería para extirparte la ceguera, como si la ceguera estuviera en tus ojos. No, la ceguera es lo que se experimenta ante la ausencia de la visión, y lo mismo que la sordera. Alguien es sordo no porque tiene algo, sino porque no escucha. Entonces, cuando hablamos del mal, y dado que si el mal es todo eso que se experimenta en la ausencia del bien, y la Biblia afirma que solo Dios es bueno, es totalmente lógico y coherente decir que el mal es la ausencia de Dios. ¿Se entiende? El mal es la ausencia de Dios. Adán y Eva obtuvieron la capacidad de experimentar el mal. Hablamos sobre el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Adán y Eva obtuvieron la capacidad de experimentar el mal cuando se rebelaron contra Dios, desobedeciendo el mandato, de manera que decidieron separarse de él. Por eso, todos los hijos de Adán heredamos la misma capacidad. Estamos separados de Dios. Todos somos malos porque todos estamos separados de Dios. ¿Se entiende? Solo Dios es bueno y Dios no está conmigo. Si Dios estuviera conmigo, si yo estuviera en Dios y Dios en Él, que más adelante vamos a ver sobre el sí pero todavía no, que habla de la Biblia en aquellos que han nacido de nuevo, pero aún no tenemos el contexto. Todos los humanos cuando nacemos estamos separados del bien, por lo tanto experimentamos el mal, sufrimiento, adversidad, enfermedad, tristeza, vergüenza. Todos los seres humanos, desde que nacemos, tenemos la capacidad de experimentar la ausencia de Dios. No somos buenos porque Dios no está en nosotros, somos malos. Entonces, si eso es lo que la Biblia enseña, ese debe ser nuestro punto de partida para examinar cualquier opinión, cualquier filosofía, cualquier idea que trate de explicar por qué somos como somos. Muchos usan su propia percepción. Yo me veo bien a mí mismo, por lo tanto yo soy bueno. ¿Por qué? Porque veo gentes más malas que yo. Pero el hecho de que haya gente más mala que tú, no se sigue, lógicamente, que tú eres bueno entonces, ¿verdad? Otros usan la perspectiva de otras personas. Richard Dawkins, el ateo más famoso del mundo, que él mismo dice que no es ateo, que es agnóstico, pero como quiera se le conoce como el ateo más famoso del mundo. Hay gente que hace o piensa como él diga, o como piensa en los cantantes de moda, o como piensa en los actores de moda, o como tal película haya dicho, o como tal movimiento asegura, pero no tiene una percepción propia. ¿Cómo debemos nosotros los cristianos examinar la vida y todo lo que nos rodea, partiendo de la Escritura? Por eso, nuestra máxima autoridad es la Biblia. ¿Cómo llegamos a la conclusión de que la Biblia es nuestra máxima autoridad? Porque es infalible y es inerrante. No se equivoca, no tiene errores y es imposible que se equivoque. ¿Cuál es nuestro argumento? Lo vimos brevemente. Todo lo que Jesús dijo es verdad. Él mismo lo afirmó, ¿verdad? Y su resurrección prueba que lo que dijo era verdad. Y Jesús enseñó que la Escritura es inerrante e infalible. Por lo tanto, si Jesús nunca se equivoca, nunca peca, nunca dice mentiras, y Jesús afirma que la Biblia es inerrante e infalible, por lo tanto, la Biblia es inerrante e infalible. Es un argumento simple que todos los cristianos debemos tener en claro. Ahora, entonces, partiendo de la información bíblica, demostramos que somos malos desde la concepción. Y de ahí vamos a partir porque vamos a profundizar en la pregunta, ¿qué tan malos somos realmente? Para aclarar muchas malas interpretaciones de la doctrina sobre la depravación total. Entonces nos vamos a enfocar y vamos a retomar el ejemplo del niño en la isla desierta. ¿Se acuerdan?
Un niño, yo dije 2 años de edad, sobrevive a un naufragio, todos en el barco perecieron, el niño queda vivo en una isla desierta. Y ahí tiene todo lo que necesita para comer, ¿verdad? Yo sé que va a decir, no, a lo mejor no, es un caso hipotético. Mi isla es especial, tiene toda la comida necesaria, tiene todos los elementos necesarios para que un niño de 2 años crezca sin problemas. Ese es el escenario para hacernos la pregunta. Después de 15 años, es decir, ya tiene 17 años, una embarcación llega a la isla y encuentra al ahora joven que llegó ahí cuando tenía solamente 2 años de edad. La pregunta es, ¿ese joven es bueno, es malo o es neutro? ¿Se entiende la pregunta? Dijimos, bueno, la Biblia ya nos dice que somos malos, pero necesitamos profundizar un poco más. ¿A qué te refieres con que eres totalmente depravado? ¿Qué es lo que afirma esa postura doctrinal? Y antes de empezar a estudiar, vamos a orar así como estamos. Señor, te damos gracias por este día, gracias porque nos permite separar 1 de cada 7 para ti, donde hacemos un alto en nuestras actividades. Este día no es normal, este día no es cotidiano y lo demostramos de una forma sencilla. Aquí estamos, pudiendo hacer cualquier otra cosa, venimos a separar tiempo para hacer específicamente lo que a ti te agrada cuando la iglesia está reunida. Ayúdanos, Padre, a entender lo que vamos a estudiar. Eres tú quien puede abrir nuestro entendimiento y te rogamos que lo hagas para que podamos saber qué creemos, por qué lo que creemos, cómo lo aplicamos y cómo lo enseñamos a otros. Te damos gracias de antemano en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces partamos de nuestro ejemplo, de nuestro niño que ahora es un joven y analicemos cada una de las posibles respuestas. Si todos somos malos cuando nacemos, o todos somos buenos cuando nacemos, o todos somos neutros, el caso del ejemplo del niño en la isla desierta, que ahora es un joven, nos lleva a 3 posibles respuestas, ¿verdad? Porque si todos somos buenos cuando nacemos, y te encuentras a este niño que no tuvo padre o madre ahí, no tuvo tíos, abuelos, no tuvo una sociedad, no había una cultura, no había nada que pudiera corromper al niño que nació siendo bueno, ¿qué encontrarías? ¿A un joven bueno, un joven malo o un joven neutro? Si tú me dices, encontraría a un joven bueno, porque es bueno de nacimiento y nadie lo corrompió. ¿Se entiende? Pero tenemos un problema, que lo vimos también la semana pasada. La propia evidencia empírica, por experiencia. Aquel que tenga contacto con niños pequeños, sobre todo los que tienen hijos, pueden corroborar esto sin problema. Hay una tendencia natural del niño a ver solo por sí mismo, a costa de los demás, ¿verdad? Y eso no se lo enseñaste tú. No hay un aprendizaje ahí complejo de que lo vio en la sociedad o vio el ejemplo y entonces lo replicó. No, tiene una tendencia natural a apropiarse de lo que desea. Yo les puse el ejemplo del chupón. Un niño tiene un chupón, se le cae el chupón, ve que el de al lado tiene chupón y él quiere un chupón, ¿qué va a hacer? Va a decir, no, yo respeto la propiedad privada. ¿Cuál propiedad privada? Nadie le ha enseñado eso. ¿Qué va a hacer con el chupón del otro niño? Pues se lo va a quitar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él quiere un chupón. La pregunta es, ¿quién le enseñó eso? ¿Quién se lo enseñó o ya viene de fábrica? Egocentrismo natural. El niño piensa en sí mismo y quiere lo que desea, sin importar la condición de sus padres sufridos y abnegados, que cada 3 horas, no importa si es de día o es de noche, tienen que alimentarlo y cambiar el pañal. Y ya según el bebé, ¿qué más cosas? Lo tienen que cargar de cierta manera, tienen que darle vueltas, tienen que hacerlo reír. A pesar de que los padres estén exhaustos, van a tener que hacerlo. Y al niño no le importa. ¿Por qué? Dices, porque no sabe. Ok, pero ¿de dónde viene ese egocentrismo? Si todos somos buenos de nacimiento, ¿cómo explicas ese comportamiento? ¿Se entiende? Ahora, si encuentras maldad entre los seres humanos y todos nacimos buenos, ¿de dónde vino esa maldad? ¿Quién la originó si todos somos buenos? ¿Se entiende? Así que esa postura tiene problemas que no puede explicar, no puede resolver, como el comportamiento
o este patrón universal desde que somos pequeños, en una tendencia en nosotros mismos a costa de los demás. ¿Se entiende? Ok, ¿qué tal si eres neutro? Llego a la isla y encuentro a este joven que es neutro. ¿Por qué sería neutro? Pues porque no hubo sociedad ni cultura que lo corrompiera, ¿verdad? No hubo nadie que le dijera ni bueno ni malo. Y ni le dijo, esto es el bien, ni le dijeron, este es el mal, ¿verdad? No aprendió de nadie, no tuvo influencia de nadie, no hubo sociedad que influyera ni lo corrompiera o que le ayudara a hacer el bien. Entonces, este joven de 17 años sería neutro. Dices, no, porque esa postura tampoco explica exactamente los mismos problemas que la postura anterior. ¿Dónde está o cómo explicas esta tendencia desde que somos niños al egocentrismo y apropiarte de lo que deseas, aunque sea de otra persona? Si eres realmente un lienzo en blanco, ¿cómo es que tienes tendencias hacia lo malo? Si eres neutro, ¿de dónde vienen esas tendencias, verdad? No esperaríamos encontrar estos patrones universales en los niños desde que son bebés sin entendimiento. Entonces, el mismo problema de la postura que dice que todos somos buenos, tiene la postura que dice que todos somos neutros. Y si te fijas, estas dos tienen en común algo, que suponen que el problema viene de fuera de la persona, ¿verdad? Porque si eres bueno y haces algo malo, alguien te corrompió. ¿Dónde está el problema? ¿En la persona? No, porque la persona es buena. El problema está afuera porque alguien lo corrompió. Si eres neutro, ni bueno ni malo, y haces algo malo, ¿dónde estuvo el problema? Afuera de la persona, porque alguien le enseñó a hacer el mal. Las dos posturas requieren que el problema sea fuera del hombre. Es un factor externo. Nosotros no tenemos la culpa, alguien me enseñó mal. ¿Me explico? Hay ciertos patrones en la psicología. ¿Por qué eres como eres? Porque alguien te afectó de niño, porque alguien te traumó, porque alguien no te dio lo que necesitabas y ahora haces las cosas mal, pero no porque tú quieras hacer el mal, sino por lo que te hicieron cuando eras niño. ¿Ves esta filosofía en muchas partes? Esta creencia en muchas partes. Ok, ahora analicemos. Si te encuentras al joven y quieres platicar con él o tratan de llevarlo a vivir en sociedad, ¿qué encontrarías? ¿Que él pensaría primero en otros o en sí mismo? ¿Qué crees que haría este joven que ha crecido solo toda su vida y que ha sobrevivido debido a su propio esfuerzo, debido a su propia creatividad? Cuando lo lleves a vivir en sociedad, tú encontrarías una persona que piensa en los demás o que piensa primero en sí mismo. ¿Sería una persona naturalmente agradecida o enfocada en sobrevivir? ¿Qué crees? Y sobre todo, ¿buscaría correctamente a Dios, del cual nadie le ha hablado? ¿O viviría según sus propios criterios? ¿Qué sería lo más probable? ¿Qué es lo que encuentras en lo general en la humanidad? Que no quieren nada con Dios. Y sí, hay personas que buscan a Dios, pero no a Dios, sino lo que Dios puede darles. ¿Verdad? Entonces hay serios problemas con las primeras dos posturas y no coinciden con lo que vemos en la realidad. Analicemos la tercera. Si nuestra naturaleza es mala, entonces el niño que llegó a la isla ya era malo. Y quizás alguno se pregunte, ¿pero cómo va a ser malo si es un niño? Acuérdate, malo, el mal es la ausencia de Dios. Y desde que naces, estás separado de Dios. Por lo tanto, desde que eres concebido, eres malo por ese simple hecho. ¿De dónde vienen las inclinaciones hacia el mal? ¿De afuera o de adentro? Jesús responde, Marcos 7, 14 y 15. De nuevo Jesús llamó a la multitud y dijo, escúchenme todos y entiendan. Nada de lo que viene de afuera puede contaminar a una persona. Más bien, lo que sale de la persona es lo que la contamina. Entonces Jesús nos dio la respuesta al problema del niño de la isla desde hace siglos. ¿Es lo externo el problema o es lo interno? Es lo interno. ¿De dónde vienen las inclinaciones hacia lo malo? ¿De que alguien me enseñó? No dudo que nos puedan enseñar nuevas formas de maldad. Pero la inclinación natural ya la tienes. Jesús lo que dijo es el problema es de adentro.
El problema no es lo que está alrededor del ser humano, el problema está en el ser humano. Jesús lo dice muy claro, nada de lo que viene de afuera puede contaminar a una persona, más bien lo que sale de la persona es lo que la contamina. Entonces, la postura cristiana afirma, somos malos desde que somos concebidos. No es la cultura, aunque la cultura puede hacer que seas más malo o menos malo, el problema no es la cultura, no son tus padres, no es el ambiente donde creciste, el problema está dentro de ti, el problema está en tu naturaleza. ¿Se entiende? Eso explica los patrones universales tan consistentes. Entonces, si nacemos siendo malos, la pregunta a considerar es, ¿qué tan malos somos? ¿Qué tan malos somos? Partamos otra vez de lo que normalmente se cree en nuestra cultura. Yo creo que todos podemos estar de acuerdo y mientras más edad tengas, más fácilmente vas a estar de acuerdo en que nadie es perfecto, ¿verdad? ¿Alguien si alguna vez se ha proclamado como perfecto? Es fácil demostrarle que no, ¿no? Hay personas que piensan que pueden dejar de pecar por ciertos tiempos, ¿verdad? Periodo de tiempo. O sea, dicen, yo soy perfecto a veces. No siempre, pero sí a veces. Si me pescas en una buena hora del día, me agarras perfecto. No, eso nada más es desconocimiento o ignorancia. Porque si no sabes todo lo que implica ser bueno, ¿cómo sabes que realmente estás siendo perfecto, verdad? El punto es que si todos podemos estar de acuerdo en que nadie es perfecto, porque olvidamos fechas importantes, mientras más avances en edad, hay más fechas importantes, es más fácil que se te olvide. Fracasamos en nuestros proyectos, desde que somos niños no podemos hacer todo lo que nos proponemos, callamos cuando debemos hablar, hablamos cuando debimos callar, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que estos errores son evidentes para todo el género humano, porque esos errores nos llevan a herir a quienes amamos, decepcionamos a quienes confiaban en nosotros, destruimos buenas relaciones, nos creamos problemas económicos, etcétera, etcétera. Mientras más viejo eres, más evidente es esto. Por eso recuerden el pasaje donde Jesús dijo, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. ¿Quiénes fueron los primeros en desistir? Dice que de los más viejos a los más jóvenes se fueron yendo. ¿Por qué es más evidente entre más viejo eres? Porque tienes más errores, ¿verdad? Cuando vas empezando, piensas que casi ni te equivocas por la ignorancia que tienes de la juventud, es natural. Y entonces, como no ves muchas cosas, piensas que no existen. Dices, yo soy bueno porque no veo en qué estoy mal. Pero el hecho de que no veas en qué estás mal no significa que no estás mal. Así que es más difícil, mientras más joven eres, más difícil es entender el problema que tienes. Que no eres perfecto. Así que cuando afirmamos que nadie es perfecto, normalmente la mayoría de las personas van a estar de acuerdo. Pero a pesar de que podamos estar de acuerdo en que nadie es perfecto, no estamos entendiendo lo mismo. No estamos entendiendo lo mismo, porque o estamos diciendo, no soy perfecto, pero estoy cerquita de la perfección, o no soy perfecto y estoy lejos de la perfección. ¿Se entiende? Hay quien dice, sí soy malo, pero no tanto. No tanto. Y hay quienes dicen, yo sé que soy muy malo. ¿Cuál de las dos sería la más correcta? ¿Cuál es el grado de imperfección que hemos recibido de Adán? Hagamos una traducción a términos bíblicos de la frase nadie es perfecto, porque cuando afirma a alguien que nadie es perfecto, realmente está afirmando términos bíblicos, aunque no lo dicen en un lenguaje bíblico. Vamos a Romanos 3, versículo 10 al 12. Dice, así está escrito, no hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, a una se han corrompido, no hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. No hay ninguno bueno. La Biblia dice que solo Dios es bueno, ¿correcto? Entonces, no hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Eclesiastés 7:20. No hay en la tierra nadie tan justo que haga el bien y nunca peque. Y nos da un sentido más profundo en lo que nos dice la carta a los Romanos. Porque no podemos negar que de repente hacemos cosas bien, ¿no? De repente hacemos cosas bien.
Yo me casé con una mujer muy hermosa, algo tuve que haber hecho bien. No, es gracia también. Bueno, entonces no hice nada. Dios le cegó los ojos. Tal vez, pero reconocemos que aún el peor delincuente puede respetar el cajón del estacionamiento para la gente con discapacidades. Y eso es bueno, ¿no? Aún el peor delincuente ve que el semáforo cambia rojo y frena. Eso es bueno. Entonces, cuando dice que no hay nadie que haga lo bueno, ¿de qué me estás hablando? Sí, me detengo en la luz roja. He ayudado a abuelitas a cruzar la calle. He dado apoyo económico a la gente que me pide en la calle. ¿Cómo es que nadie hace lo bueno? Eclesiastés 7:20 nos explica, no hay en la tierra nadie tan justo que haga el bien y nunca peque. Porque si Dios es el único bueno, Dios es el estándar de lo que significa ser bueno. Para decir que yo soy bueno, tengo que ser como Dios. Y nadie es como Dios, que nunca peca. ¿Hay grados de maldad? Claro que sí. ¿Hay gente más mala que otra? Claro que sí, pero ninguno es bueno. Porque solo hay un Dios. Nadie es como Dios. Entonces, bíblicamente hablando, decir que nadie es perfecto es lo mismo que decir no hay nadie que nunca peque, ¿verdad? Y el pecado, en el término bíblico, tanto en el hebreo como en el griego, es errar al blanco, equivocarse, hacerlo mal. No estoy haciendo aquello que debía estar haciendo. O estoy haciendo lo que no debería de estar haciendo. Eso es pecado. Si cambiamos la frase entonces, cuando decimos que nadie es perfecto, es lo mismo decir todos son imperfectos, ¿verdad? Nadie es perfecto es lo mismo que todos son imperfectos. Y en términos bíblicos es lo mismo que decir todos son pecadores. Entonces decir nadie es perfecto es exactamente lo mismo a lo que la Biblia dice todos son pecadores. Se afirma una verdad bíblica cuando decimos que nadie es perfecto. En otras palabras, todos son malos. Romanos 5:12, por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad porque todos pecaron. Todos los hombres pecan, excepto uno, Jesús. Todos los demás, todos los demás, María, el apóstol Pedro, cualquier persona más iluminada que te puedas imaginar cae en la misma categoría de pecador. ¿Cómo sé que María pecó? La propia María dijo que se regocijaba en el Señor su Salvador. ¿Por qué sería Dios su Salvador si nunca pecó? La propia María reconoce que ella es pecadora. Era. Entonces, desde el concepto bíblico de que todos estamos en el mismo problema, no porque Adán se equivocó, sino porque yo me equivoco igual que Adán. Él pecó y por eso tenía que morir, y yo también peco y por eso me espera la muerte. ¿Qué heredé entonces de Adán? La inclinación al pecado, la naturaleza humana separada de Dios. Pero esa naturaleza no me obliga a pecar. Yo peco porque quiero, y lo estudiaremos en las próximas semanas si Dios quiere. Y también vimos la semana pasada en Salmo 51:5, Reina Valera 60, dice, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y aclaramos, no significa que su mamá estaba en pecado cuando lo concibió, no, sino que desde que lo concibió ya tenía el problema de la naturaleza de Adán, el pecado. En eso consiste el problema de la humanidad, Romanos 3:23, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Ese es el problema del ser humano. Todos hemos pecado, todos estamos privados de la gloria de Dios. Entonces, si somos pecadores, todos, porque nadie es perfecto, que es lo mismo decir todos somos pecadores, si todos somos pecadores, surge una pregunta muy importante. ¿Somos pecadores porque pecamos o pecamos porque somos pecadores? ¿Se entiende la diferencia? ¿Soy pecador porque peco o peco porque soy pecador? Ahí hay una distinción importante. ¿Soy pecador porque peco? Es decir, que antes de pecar por primera vez yo no era pecador, o ya era pecador y por eso peco.
Dices, está medio revuelto, ¿verdad? Hay que entenderlo de una manera más clara. Imagínate, una persona desea hacer la voluntad de Dios, pero no sabe qué hacer. ¿Alguna vez te ha pasado? Señor, yo estoy muy agradecido por lo que tú me has dado. Quiero hacer algo por ti. Quiero hacer algo que te agrade a ti. Quiero servirte de alguna manera, pero no sé qué. ¿Qué le pedirías a Dios? Señor, yo aquí estoy dispuesto. Ordéname lo que quieras y yo lo haré. Esa es una mentalidad muy común en muchos cristianos, sobre todo cuando empiezan a caminar en el cristianismo. Yo así lo experimenté. Señor, aquí estoy. Yo hago lo que tú me digas. Solo dilo y yo lo hago. ¿Se entiende? ¿Hay una buena intención ahí? Sí. Señor, tú nada más ordena. Pero ¿qué tal si otro cristiano tiene el mismo deseo de hacer lo que Dios quiera, pero ahora de esta manera? Dios mío, ordéname lo que quieras y concédeme lo que ordenas. ¿Se entiende la diferencia? El primero dice, Señor, ordéname lo que quieras y yo lo haré. El segundo dice, ordéname lo que quieras y concédeme lo que ordenas. Hay una diferencia muy importante. La persona de la primera oración piensa que lo único que necesita para hacer lo que a Dios le agrada es que Dios le diga qué le agrada. Tú nada más dime qué y yo lo hago. Y la otra persona dice, además de que necesito que Dios me diga qué, necesito que me dé la capacidad de hacerlo. Y aquí los cristianos se dividen en esas dos formas de pensar. Uno considera que sí tiene la capacidad de hacer lo que Dios ordena. El otro considera que no tiene la capacidad de hacer lo que Dios ordena. ¿En cuál postura te ubicas tú? ¿Cómo ves? ¿Tienes la capacidad de hacer lo que Dios ordena o no? Hagamos un ejercicio. Pregunto, si Dios te ordena que no robes, ¿tienes la capacidad de no robar o no? No robes. ¿Tienes la capacidad de no robar? Pues sí, ¿no? Pues nomás no agarres lo que no es tuyo y ya. Aunque hay formas más útiles de robar. Algo que no necesariamente es físico. Cuando hablas mal injustamente de una persona, estás robando su buen testimonio, ¿verdad? Aunque físicamente no tomaste algo, sí estás robándole el honor que le corresponde. Cuando te pagan por trabajar de 7 a 7, hipotéticamente, de 7 a 7, y tú en lugar de trabajar te pones a ver Facebook y tus redes sociales y haces un bailecillo en TikTok a ver cuántos views agarras, estás robándole a tu empresa. ¿Por qué? Si no tomé nada, porque estás usando el tiempo que te pagan por trabajar en tiempo que no tiene nada de beneficio a la empresa. Estás robando. Dices, bueno, no sabía. Un video yo pensé que no había problema. Bueno, ya te enseñé que eso es también robar. Y Dios ordena que no robes. ¿Tienes la capacidad de no robar? Muchos siguen diciendo, claro, si Dios te ordena que no asesines, ¿tienes la capacidad de no asesinar? Claro que tengo esa capacidad. Ahora te hago esta pregunta. No peques. ¿Tienes la capacidad de no pecar? Es bueno, un ratito. Cuando me duermo a cuando me levanto, no pequé. Sí es pecado también, pero más adelante lo vamos a entender. No tienes la capacidad de dejar de pecar. No la tienes. ¿Y Dios ordena que no peques? Claro que Dios ordena que no peques. ¿Tienes la capacidad de arrepentirte de tus pecados? Porque la Biblia es clara que Dios manda a todos los hombres que se arrepientan. Y no todos los hombres se arrepienten. ¿Y los que se arrepienten, cómo lo hicieron? ¿Tienen la capacidad o no? Los cristianos afirman que todos somos pecadores. Es muy difícil encontrar que un cristiano diga que él no es pecador. La idea más común es que todos somos pecadores, pero se dividen en dos posturas. Sí, tengo la capacidad que heredé de Adán de hacer el mal. Pero cuando Dios ordena que haga un bien, lo ordena porque tengo la capacidad de hacerlo. ¿Por qué? ¿Por qué razón Dios me ordenaría algo que no puedo hacer? ¿Me explico? Hernán, vuela. Ok, señor, déjame comprar un boleto de avión. Sin avión. Bueno, déjame comprar un paracaídas, algo, ¿verdad?
Algo que me aviente al aire, nada, simplemente vuela. No, pues no puedo. Estás pecando entonces. Señor, ¿por qué me acusas de pecado si me ordenas algo que es imposible para mí? ¿Se entiende? Tiene sentido, ¿no? ¿Por qué Dios me ordenaría algo que es imposible para mí hacerlo? ¿Verdad? Y si Dios ordena a todos los hombres que se arrepientan, ¿se los ordenaría a pesar de que no tienen la capacidad? ¿Por qué Dios les ordenaría algo que no pueden hacer? Esa es la primera postura. Es decir, sí tengo el problema de Adán, pero todavía hay cosas en mí que me permiten hacer el bien. Y la otra postura es que no tengo la capacidad de hacer lo que Dios ordena que haga. Necesito que Él me dé la capacidad de hacer lo que Él me ha ordenado hacer. Y esto a veces parece contraintuitivo, parece que no tiene sentido. ¿Por qué Dios me pediría algo que no puedo hacer? Entonces, cuando los no creyentes afirman que nadie es perfecto, están de acuerdo con los cristianos que dicen que aunque heredé la capacidad de Adán, todavía puedo hacer cosas buenas. Están diciendo, sí soy malo en unas cosas, pero bueno en otras. ¿Se entiende? Entonces, los no creyentes que reconocen que nadie es perfecto, están de acuerdo con los cristianos que dicen, fuimos afectados por el pecado de Adán, pero parcialmente. Parcialmente fui afectado. Hay cosas que quedaron intactas, hay cosas que quedaron ahí buenas, y por eso yo puedo hacer lo que Dios ordena. Y la otra postura es decir, no, yo fui afectado totalmente. De aquí viene el concepto de depravación total. Depravación es porque del estado original en el que estaba Adán, vinimos a caer. Él primero y nosotros heredamos esa condición. Fuimos depravados. El punto es, ¿parcial o totalmente? ¿Quedaron algunas islas de bondad en el ser humano o todo el ser humano fue depravado en todo su ser? Aquellos que consideran que solo fuimos afectados parcialmente, tanto creyentes o no creyentes, consideran que el ser humano tiene lo necesario para hacer lo correcto, solo necesita ayuda, un empujoncito para que haga las cosas bien. Todos estamos mal, sí, pero con un empujón la hacen. Es decir, más educación. La gente es delincuente porque no está bien educada. Démosle una mejor educación y van a dejar de ser delincuentes. ¿Qué opinas? ¿Tiene sentido? La gente es delincuente porque tiene carencias. Bueno, que el gobierno les ayude más y la gente va a dejar de robar. La gente entra en problemas y en discusiones y se vuelve avariciosa porque no tienen dinero, no están acostumbrados a tener recursos. Bueno, entonces démosle recursos. ¿Se entiende? Dicen, sí, la gente está mal, pero lo único que necesitan es ayuda de alguien para hacer las cosas bien. Capacítalos más. Vamos a darles un curso de por qué no debes robar. Un curso de por qué debes de ser honesto. Y con ese empujoncito, tú vas a esperar que la gente sea honesta. Como ahora tienes más dinero, pues vas a dejar de robar, ¿no? Porque yo ya te ayudé. Decimos, sí, la gente está mal, pero un poco de ayuda resuelve el problema. A esto se le llama humanismo. Humanismo. Definiciones formales. El humanismo considera que el hombre está en posesión de capacidades intelectuales potencialmente ilimitadas. Es decir, cualquier persona puede hacer algo grande, lo único que necesita es que lo ayudes. El individuo correctamente instruido permanece libre y plenamente responsable de sus actos en la creencia de su capacidad de elección. Como, aunque sí tienes problemas, si yo te doy la libertad y te doy las herramientas, tú vas a seguir libre y plenamente responsable. Te vas a convertir en una persona de bien si te doy estos elementos. Se llama humanista todo pensamiento que pone en el primer plano de sus preocupaciones el desarrollo de las cualidades esenciales del ser humano. Los seres humanos tienen problemas. ¿Qué necesitan? Dinero.
capacitación, recursos, entrenamiento, etcétera, etcétera. ¿Y eso qué va a lograr? Que la humanidad avance y deje de hacer tanto daño. Se llama humanismo. Por eso escuchas así en las iglesias: saca al campeón que está en ti. Levántate y toma la victoria. Para que tus proyectos tengan éxito, incluye a Dios en tus proyectos. Digo, se oye bien espiritual esa última, ¿no? ¿Quieres que tus proyectos tengan éxito? Incluye a Dios en tus proyectos. Y oye, sí es cierto, Dios, te había estado dejando fuera todo este tiempo. Así que si tú me das este negocio, yo te voy a dar una lanita ahí, mensual, un porcentaje. Y eso lo hago para que mi proyecto tenga éxito. ¿Te fijas? Yo necesito algo que me ayude, porque lo bueno ya está aquí. Oye, es que estoy haciendo las cosas mal. Necesitas un curso. Vamos a darte un curso de capacidades especiales, cómo usar tus habilidades y vas a dejar de hacer el mal. Eso es humanismo. Y el asunto es que eso no es bíblico. Por eso fíjense bien en la política. Digo, muchos han sido beneficiados porque el gobierno regala dinero, ¿verdad? Y no está mal que se regale el dinero. La pregunta es, ¿quién lo quiso regalar? ¿Quién fue el que dijo, ahí les va todo este dinero para que lo regalen? ¿De dónde viene el dinero que regalan? De los impuestos. ¿Cuándo dijiste tú, ahí va mi impuesto para que se lo den a fulano? ¿Alguien? No, el gobierno lo decidió. Y a la gente le gusta, ¿verdad? ¿Y por qué regalan el dinero? Para ayudar a las personas. No dudo que ese dinero no sea de utilidad, pero ¿el dinero va a solucionar el problema? Bueno, si tú crees que sí, se llama humanismo. Humanismo. Porque las personas van a empezar a hacer lo bueno porque ya tienen el dinero. Pero ¿cómo explicas gente muy adinerada, muy corrupta? No necesitan el dinero, pero son corruptos para tener más dinero. ¿Qué necesitan ellos entonces? ¿Un curso? ¿Cómo evitar la corrupción? ¿Y se arregla? Digo, esos son los esfuerzos del gobierno. Yo estoy trabajando en una empresa donde tengo que ser capacitado constantemente en qué es la honestidad, cuáles son los valores éticos, en temas de compliance, cómo cumplimos con las leyes, cómo asegurarnos que se hagan y cómo hacen eso capacitándonos. Un curso de 9 de la mañana a 6 de la tarde, donde te están diciendo, esto es, ¿y cuál es el objetivo? Que si yo ya tengo esa información, ¿qué va a pasar? Voy a dejar de ser corrupto. ¿Verdad? Porque ¿cuál era el problema? Que no tenía esa información. Entonces me estás diciendo que si yo le doy un bono extra para que para ganarme el proyecto, eso está mal. No sabía, pero ahora lo sé y no lo voy a volver a hacer. ¿Tiene sentido bíblico? Porque en una perspectiva humanista, ahí está la solución. Ahí está la solución. Dales cursos, dales dinero, dales apoyo y se va a acabar el problema. No, la Biblia dice algo muy distinto. Fíjate bien, no es lo de afuera, es lo de adentro. Es lo de adentro. Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Si Dios fuese un político de nuestros tiempos y ve que toda la maldad de los hombres es mucha, ¿por qué no crees que sería coherente que dijera, vamos a hacer un plan de capacitación a todo el género humano y vamos a darles una pensión? ¿Estás peleando por dinero? Ahí te va dinero, deja de pelear. Hoy le estás quitando el terreno a otro, ahí te va un curso sobre la propiedad privada. Oye, estás metiéndote con la mujer de otro, un curso de moralidad. ¿Qué fue lo que Dios hizo con toda esta generación? Mandó el diluvio. Señor, ¿por qué si con cursos y recursos se solucionaba? ¿Cómo es que a Dios no se le ocurrió que lo que necesitaba era capacitación? Que lo que necesitábamos era una pensión universal para que todos tengamos dinero suficiente y dejemos de robar.
La perspectiva bíblica es muy diferente. Génesis 6:5 dice, nuestros pensamientos siempre tienden hacia el mal. Siempre tienden hacia el mal. Sin importar el dinero que tienes, sin importar el nivel de educación que tienes, sin importar la casa en la que vives, el carro que tienes, no importa, tus pensamientos son de continuo el mal. 1 Corintios 2:14, Reina Valera 60, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Es decir, el hombre tiene su mente corrompida, es naturalmente corrupto y no puede entender lo que proviene de Dios. ¿Me explico? Gálatas 5:17, Reina Valera 60, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. El Espíritu Santo solo mora en aquellos que han nacido de nuevo. Los que no han nacido de nuevo solamente tienen su carne. El problema del cristiano es que tiene su carne y el Espíritu Santo, y hay conflicto constante entre lo que la carne quiere hacer y lo que Dios quiere que hagas. Pero si no hay Espíritu Santo, no hay conflicto. Hay armonía. Porque lo que yo quiero hacer es lo que mi carne quiere. Por eso tú ves personas que se jactan de tener más de una mujer. Y hay otros que los admiran por eso. Hay gente que se jacta de la corrupción. No ocultan que son corruptos, lo presumen. ¿Por qué no pueden entender que eso está mal? ¿Necesitan un curso anticorrupción? ¿En serio? Dice la Biblia, el hombre natural no puede comprender las cosas de Dios. No se puede. Segunda de Timoteo 2:25-26. Así humildemente debe corregir a los adversarios con la esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad, de modo que se despierten y escapen de la trampa en la que el diablo los tiene cautivos, sumisos a su voluntad. Ok, ¿qué es lo que dice la Biblia? El hombre natural es sumiso a Satanás. Su voluntad es sumisa a Satanás. Dicen, ¿por qué son tan corruptos, tienen tantos problemas morales y los ves tan contentotes? Y el cristiano a veces comete un error y está, ya estoy haciendo las cosas mal. ¿Por qué? Porque no puedo hacer las cosas bien. Señor, perdóname. Pero otros lo hacen mal y lo gozan. ¿Por qué? Porque uno que quiere hacer las cosas bien hace las cosas mal y constantemente tienes, no sirves para nada, yo creo que no eres cristiano, eres un hipócrita, y al que está haciendo cosas muy malas, lo ves bien feliz en su casota, en su camionetota, con mucho dinero. ¿Por qué? Porque Satanás me molesta a mí, pero no lo molesta a él. Porque están de acuerdo. Están de acuerdo. Son besties. Befos, se llevan bien, quieren lo mismo. ¿Se entiende? Juan 8:34, ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. Somos esclavos del pecado, somos sumisos a Satanás. Mi mente no puede comprender las cosas de Dios. De continuo pienso el mal. Juan 3:19-20. Esta es la causa de la condenación. Que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. Jesús está diciendo aquí que la luz, que es Él, vino al mundo y los hombres amaron la luz, no, la aborrecieron, porque ponía en evidencia su maldad y prefirieron la oscuridad para seguir haciendo lo malo que estaban haciendo. Tú lo ves muy común esto con casos graves, faltas morales graves como el adulterio. Está un hombre adulterando, una mujer adulterando con alguien que no es su cónyuge. Alguien los descubre y los confronta. Y él dice, ya arruinaste mi matrimonio, le dice al que lo confrontó. Y dices, ¿qué? Sí, por tu culpa se arruinó mi matrimonio, porque ella no sabía que él era infiel. ¿Y de quién es la culpa? Pues del que dijo. ¿Y el que estaba siendo infiel no tiene alguna responsabilidad ahí? Dice, no, porque ella no sabía. ¿Puedes verlo? Él necesita que las cosas sigan ocultas
aborrece la luz, no quiere que el problema salga y cuando sale es tu culpa que ahora esté mal. Porque si no hubiese luz y todo siguiera en oscuridad, las cosas seguirían funcionando como Él quiere. ¿Se entiende? Por eso el pecado, para que continúe, requiere oscuridad. No puede haber luz, nadie lo debe saber y va a seguir prosperando el pecado. Juan 6:65. Palabras de Jesús, por esto les dije que nadie puede venir a mí a menos de que se lo haya concedido el Padre. Nadie puede venir a mí a menos que se le conceda el Padre. Juan 3:3, de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, en resumen, ¿cuál es la perspectiva bíblica de la naturaleza humana? Hay islas de bondad. ¿Necesitamos una ayudita para hacer el bien o estamos totalmente corrompidos? En resumen, la Biblia, con los versículos que leí, nuestros pensamientos siempre tienden hacia el mal. Sin importar tu educación, sin importar tus recursos, sin importar la sociedad en la que vives. Nuestro entendimiento es corrupto, no entendemos las cosas de Dios. Nuestros deseos naturales son opuestos a Dios. El hombre natural es esclavo del pecado, está sumiso a su voluntad. Esclavo del diablo, perdón. La siguiente es, somos esclavos del pecado. Aborrecemos la luz y nadie puede venir a Jesús a menos que se lo conceda el Padre. Estamos diciendo que en tu cuerpo físico y en tu parte espiritual, tu mente, tu conciencia, ambos están corruptos, fueron corrompidos. No hay ninguna referencia bíblica a que haya una isla de bondad en el ser humano. Es muy claro. Si alguien aún considera que tiene la capacidad de obedecer a Dios, considera el siguiente pasaje, Marcos 12:30. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Pregunto, con el ejemplo que yo di, si yo me acuesto a dormir a las 10, porque me acosté temprano, y me levanto a las 6, ¿de 10 a 6 dejé de pecar? ¿Cómo me dices? ¿Y si duermo 12 horas, medio día fui perfecto? Y dices, pues no soñé, digo, puede haber sueños cochinos, pero no tuve ningún sueño cochino. Nomás estuve dormido como angelito. ¿Dejé de pecar en ese tiempo que estuve dormido? Es mi pregunta. ¿Qué dice? Ama a Dios con todo tu corazón. ¿Lo estabas amando cuando estabas dormido? Con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. No, no lo estás haciendo eso cuando estás dormido. Hernán, pero tengo que dormir. Yo sé que tienes que dormir, pero eso no sirve a tu favor diciendo que tú puedes dejar de pecar mientras duermes. No, es claro, mientras duermes estás dejando de hacer lo que deberías de hacer. ¿Me explico? Estás pecando aún mientras estás dormido, porque no estás amando a Dios con toda tu alma, ni con toda tu mente, ni con todas tus fuerzas. ¿Se entiende? En todo momento estamos pecando porque no podemos cumplir ese mandamiento. Sea dormido, despierto, mientras oras, lo que tú quieras. Así que me parece que podemos concluir que todo nuestro ser fue afectado. En nuestro cuerpo y en nuestra alma. Pensamientos, emociones, deseos, sentimientos, voluntad, etc. Por eso decimos que la depravación es total. Total en el sentido de que todo el ser humano, la parte material y la parte inmaterial, es corrupta, es depravado. Totalmente. No hay islas de bondad. ¿Se entiende? ¿El dinero que pongas en mis manos va a evitar que yo robe? No, pues si robas porque no tienes dinero. Tal vez alguno diga, no tengo dinero, voy a robar. Pero si tiene dinero, no significa que ya no va a robar. ¿Me explico? No hay una conexión ahí. El humanismo cree que sí, porque asume que hay islas de bondad. Que si yo te doy ese empujón, vas a dejar de hacerlo. No, el problema está en nosotros. Mateo 15:19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. ¿Dónde está el problema? ¿En que me falta dinero? ¿En que me falta educación? ¿En que me faltan recursos? ¿En que me falta una mejor sociedad? No, el problema está dentro de ti.
dentro de ti sale lo malo, independientemente de lo que tengas fuera de ti. Por eso hay gente muy pobre que roba, sí. Hay gente muy rica que roba, también. Por eso dar dinero nunca va a resolver el problema. Por eso los cursos nunca van a resolver el problema. Podemos decir, ¿puede minimizarlos? En algunos casos sí, pero nunca los va a arreglar. Nunca. Porque el problema no está fuera de nosotros. El problema está en nosotros. Ahora, aclaraciones. Cuando hablamos de depravación total, mucha gente presupone cosas que no son lo que estamos diciendo. Por eso aclaro, depravación total no significa que eres tan malo como pueda ser. ¿Se entiende? Cuando hablamos de depravación total, no hablamos de un grado de maldad, sino del alcance de la maldad. ¿Se entiende? No estamos diciendo que el ser humano es tan malo como puede ser, porque se piensa que total significa que cada persona es absolutamente perversa en el grado máximo posible. No estamos diciendo eso. Yo estoy seguro que cualquiera de los que están aquí, a lo mejor de mi conocimiento, no ha sido tan malo como Hitler. ¿Verdad? Así que si alguien de nosotros muere y va al lago de fuego eterno, y Jesús enseñó que el castigo es proporcional, podemos asegurar que no vas a estar en el mismo lugar que Hitler. ¿Verdad? Pero también vas a estar ahí. No vas a recibir el mismo castigo, porque el castigo es proporcional a la maldad cometida, pero estás en el lago de fuego también. ¿Me explico? Sí hay grados de maldad, y tanto Hitler como nosotros somos totalmente depravados, pero no tenemos el mismo nivel de maldad. ¿Se entiende? Así que hablar de depravación total, hablamos del alcance. Todo el ser humano totalmente fue corrompido. No hay áreas libres, no hay áreas buenas. Todo se corrompió. Eso no significa que ya eres el máximo malvado que pueda haber. ¿Se entiende? La depravación no es un grado, sino alcance. Siguiente error. La gente piensa que el hombre entonces no puede hacer ningún bien en absoluto. Porque leímos, no hay nadie bueno, no hay nadie que haga lo bueno. Entonces no puedo hacer ningún bien. No, no estamos hablando de eso. Claro que se pueden hacer cosas buenas, pero no se pueden hacer cosas perfectas. Recuerda que cuando la Biblia habla del bien, está hablando de Dios. El bien, el estándar de qué es el bien es Dios. Si nadie hace lo bueno, porque solo Dios es bueno, significa que nadie es como Dios. No que no puedas hacer algunas cosas buenas. Ayudarle a una persona en necesidad es bueno, pero no te hace bueno a ti. ¿Se entiende? Ayudarle a una viejecita a cruzar la calle es una buena acción, pero no te hace bueno a ti. Así que se puede obedecer la ley, sí. Se puede ayudar a las personas, sí. Lo que no puedes es dejar de pecar. Por eso no eres bueno. Solamente Dios es bueno, Él nunca peca y nosotros no podemos dejar de pecar. Otra cosa que se concluye mal, dicen, bueno, si soy totalmente depravado, entonces no tengo voluntad. No, claro que sí tienes voluntad. Dices, pues si desde que nazco soy malo y hago las cosas malas, entonces ¿por qué Dios me culpa? Él me hizo malo. ¿Y luego me va a mandar al infierno por hacer lo malo? No me parece justo. ¿Se entiende? No, no estamos diciendo que no tienes voluntad. Estamos hablando de tu naturaleza. Tu ser, todo está inclinado a tu propio beneficio. Es una inclinación, no es algo que te obliga a hacer las cosas mal. Por eso, si Dios lo permite, la próxima semana vamos a entrar en el libre albedrío. El hombre tiene libertad o no tiene libertad, porque si eres totalmente depravado, algunos argumentan, entonces Dios no me puede condenar. Porque si yo soy malo porque Él me hizo así, ¿por qué me va a mandar al infierno por ser malo? En ese caso, Dios es el culpable de la maldad porque Él me hizo así. Y esos son errores que hay que corregir, ¿verdad? Entonces, en el tema del libre albedrío humano tenemos que entrar y la próxima semana, si Dios nos permite, lo haremos. Ahora, también se puede malentender, porque la Biblia dice que nadie busca a Dios. Dicen, ¿cómo no? Yo lo busqué a Dios. Y quizás algunos podrían decir, yo vine aquí a la iglesia y pregunté,
¿es esto un vivero? Porque decía árbol plantado. Así llegaron muchos en distintos años de la iglesia. No es un vivero, es una iglesia. Dicen, qué nombre tan extraño. ¿Y qué tipo de iglesias son? Y algunos se quedaron porque pensaron que iban a venir aquí a comprar una plantita. Otros dijeron, alguna vez escuché al pastor en Radio Esperanza. ¿Quién se acuerda de Radio Esperanza? No sé si todavía existe, a lo mejor todavía existe. Y yo cuando escuché anduve buscando y yo quería saber. ¿Y me dices que yo no busqué a Dios? Claro que yo lo busqué. No, alto. Tenemos que aclarar qué es esto de buscar a Dios y lo estudiaremos más adelante cuando veamos el paso del llamado. Porque Dios hace un llamado del cual los hombres responden. Aquí lo que estamos diciendo es que nadie busca a Dios de la manera correcta y salvadora, porque todos lo buscamos por interés, por amor, por religión, por conveniencia, por apariencias, etcétera, etcétera. Pero el hombre naturalmente no busca a Dios para salvación. Lo dice claramente, el hombre aborrece la luz, no se acerca a la luz, él prefiere la oscuridad. Así que más adelante estudiaremos eso con detalle, pero cuando decimos que la depravación es total, lo importante es entender que cuando heredamos la naturaleza pecaminosa de Adán, eso no significa que estoy obligado a pecar, significa que hay un problema en todo mi ser. No hay nada que no haya sido corrompido por el pecado, en mi mente y en mi cuerpo. ¿Puedo pecar mentalmente? Sí puedo pecar mentalmente. Pero no he hecho nada. Jesús dijo, el que mira a una mujer para codiciarla ya pecó. Pero no la toqué, Jesús, pero lo pensaste. Y en la Biblia tus pensamientos también cuentan. ¿Se entiende? Tu mente no puede dejar de pensar en el mal y tu cuerpo no puede dejar de estar inclinado hacia el mal. Tenemos ese problema. Y no lo resuelve dinero, no lo resuelve la educación, no lo resuelve la capacitación, no lo resuelve nada, excepto nacer de nuevo. Es tan grave el problema que no hay un parche, no hay una medicina, no hay una cosidita por ahí y listo. Jesús dijo, tienes que nacer de nuevo. ¿Se entiende? Por eso, tenemos que entender que cuando hablamos de la depravación total, estamos diciendo que no hay nada en el ser humano que sea bueno. De aquí surgen las preguntas. Si soy depravado, entonces el hombre tiene la capacidad de decidir y elegir a Dios o no. Porque si te fijas en el humanismo, cuando necesitas un empujoncito, muchos de nosotros vimos ese mismo efecto en las iglesias cristianas. ¿Por qué las iglesias tienen que poner música suave a la hora que quieren hacer una invitación a rendir tu vida a Cristo? Porque ahí está el empujoncito. Le llaman ambiente de adoración. ¿Por qué el ambiente? Porque ese ambiente es el empujoncito. De hecho, a mí me decían, Hernán, si quieres pasar al altar, yo te acompaño para que no te dé vergüenza. Otro empujoncito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo puedo hacerlo. No hay ningún problema, pero necesito una ayudita. Musiquita, luces tenues, voz grave, suave. Ven. Dios te está llamando ahora. No te resistas. Tin, tin, trin. Y se siente, llega. Es Dios. No, no es Dios. ¿Se entiende? Vas a hablar del evangelio a alguien. ¿Qué necesito para que venga? Dios te va a dar una vida victoriosa y va a resolver tus problemas. Oye, pero eso es mentira. Lee cómo le fue el apóstol Pablo. No importa, lo que importa es que vengan. Ya estando aquí se van a dar cuenta, pero ya conocieron a Dios. Esos empujoncitos que siempre vimos los que estuvimos en una doctrina que no es bíblica, se llama humanismo. Está dentro del cristianismo y fuera del cristianismo. Y abran bien los ojos. En nuestra política, en nuestros gobiernos, en los partidos políticos, hay mucho humanismo. Tienes que saber detectarlo. Tienes que evitar ser desviado por las corrientes humanistas, porque el problema no está fuera del hombre. El problema está dentro. Y ese problema no se arregla con dinero, ni con educación, ni con capacitación, ni con nada externo. Por eso es necesario nacer de nuevo.
La otra pregunta es, si Dios me hizo malo, ¿por qué me culpa? Son preguntas que tenemos que responder por nuestro propio bien, de nuestra propia conciencia y para dar respuesta al que llegue a esas conclusiones. Porque fíjate, aún no entramos al tema del orden de la salvación, porque el primer paso es la elección. Y si no entendemos esto que estamos estudiando, no se comprende la elección de Dios. Porque Dios eligió a unos y a otros no, y se quejan de injusticia. ¿Verdad? Porque Dios estaba hablando con Abraham, estaba hablando con José en Egipto y lo hizo Faraón, bueno, segundo al mando después de Faraón, y acá estaban los aztecas y nadie les dijo nada. ¿Por qué? Iba a haber eclipse y ¿qué hacían? Agarraban de la reserva de prisioneros y les abrían el pecho y sacaban el corazón para agradarle a su deidad principal. Y Dios ya estaba hablando con los israelitas. ¿Qué onda con los aztecas, chichimecas, zapotecas? Porque Dios no les dijo nada. Bueno, si se te dificulta responder eso, es porque no has entendido bien lo que estamos estudiando. Hacia allá vamos, porque hay una explicación perfectamente racional que ayuda a esclarecer el tema del Evangelio. Por eso, fíjate, llevamos dos temas. Número uno, nuestra naturaleza humana es mala, porque estamos separados de Dios. Número dos, somos totalmente malos. No que somos tan malos como podemos ser. Todo nuestro ser es malo. No hay nada en nosotros que agrade a Dios. No hay nada en nosotros que nos lleve a Dios. ¿Se entiende? Ahora, ¿qué tal si dices, bueno, sí soy malo, totalmente, pero yo elegí seguir a Dios? Por eso hay que entrar al tema de la libertad humana. ¿Tienes libertad para decidir o no? ¿Sí o no? Y ahí hay dilemas importantes. Si la Biblia dice que se van a abrir los libros y van a ser juzgados según sus obras, y van a decir, hiciste esto y esto y esto, entonces vas a ser condenado, eso implica que tú lo decidiste, ¿verdad? Eres responsable de tus decisiones. Pero si la Biblia dice que nadie busca a Dios y eres totalmente depravado, ¿cómo se espera que alguien lo busque entonces? ¿Se entiende el problema? Nos enfrentaremos a ese problema, si Dios lo permite, la próxima semana. Hoy vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Mis hermanos depravados, totalmente depravados. La depravación total nos ayuda a entender que la guerra viene en todos los frentes, ¿verdad? Tanto en la parte física como en la parte inmaterial. La guerra está en mi mente, la guerra está en mi cuerpo. No hay una sola zona, área neutral en el ser humano. Y la Biblia me demanda que cuide mi mente y que cuide mi cuerpo. Ni dormido dejas de pecar. Estamos en guerra. La vida cristiana es una guerra constante, no contra el diablo, no contra sus demonios, contra nosotros mismos. Contra nosotros mismos. Una guerra constante con nosotros mismos. Y un día va a acabar. Cuando mueras o Cristo venga, lo que suceda primero. Pero tiene fin. Tiene fin. Por eso Pablo decía, prosigo en la carrera. Golpeo mi cuerpo como los deportistas para llegar a la meta. Y voy a llegar porque fiel es Dios que me va a preservar. Por eso es importante el orden de la salvación, porque gracias a Dios no depende de nosotros, no depende de nuestro esfuerzo, pero eso no significa que no tienes que hacer nada. Tenemos que luchar con nuestro pecado y la depravación total nos dice mente y cuerpo. No es confiable tu mente, no es confiable tu cuerpo. Yo creo que Dios me está diciendo aquí en el pechito que yo debo hacer esto. No. Yo creo que me parece buena idea. No. Ni tu mente ni tu cuerpo son confiables. Te juegan en contra.
Más bien es, Dios ha dicho en su palabra esto. Y aunque no lo siento en mi pechito, y aunque no lo creo una buena idea, hago lo que la palabra dice. ¿Se entiende la diferencia? No eres confiable. Tus emociones no son confiables. Tus sentimientos no son confiables. Tus ideas no son confiables. Lo que experimentas no es confiable. Lo único confiable es la palabra de Dios. Y hay que saber interpretarla para poder hacer lo que debemos de hacer. Y aún que todavía no resolvemos el punto, ¿puedo hacer lo que Dios me manda o no? Lo vamos a seguir analizando. Pero si todo mi ser está afectado y Dios me manda que sea bueno, ¿puedo ser bueno? No. Es algo imposible para mí. Hay otro mandato imposible. Dios dijo, sean santos como yo soy santo. ¿Puedes tener la santidad que Dios tiene? No, pero Dios lo manda. ¿Es imposible? Es imposible. Pero la Biblia dice que para Él todo es posible. ¿Qué hago cuando Dios me pide algo imposible? Acudo a Él. No puedo dejar de pecar. ¿Cómo le hago? ¿Ayunando se me va a quitar el pecado? ¿Ayunando se va a ir la tentación? No. Sí puede ayudar a que frenes tu cuerpo, pero no va a resolver el problema. El problema es, Señor, vengo a ti porque no puedo. No puedo. Tú has mandado que no haga esto. Te pido que me concedas dejar de hacerlo. ¿Se entiende? Una humildad total. En cambio, la otra postura es, Señor, yo sé que fallé otra vez, pero te prometo que esta ya no voy a fallar. Le voy a echar todas las ganas. Ahora sí me voy a enfocar 100% contra este pecado y yo sé que tengo la victoria. Es una tontería. No podemos permanecer en contra de nuestro pecado si no es por gracia de Dios. Así que iba el enfoque. La vida cristiana bíblica parte en entender que nosotros somos el problema. Y eso me ayuda a juzgar con más ligereza a mis hermanos. Porque si yo soy un depravado total, yo sé que tú también. Y por eso tengo paciencia. Y por eso tenemos tolerancia. Porque así como yo batallo, yo sé que mis hermanos también batallan. Todos estamos en la misma situación. Por eso nadie se puede jactar de que yo soy cristiano. Al contrario, Señor, yo sé que no merezco nada. Por eso cuando le hablo a otros, no les prometo una vida maravillosa, porque la Biblia no dice eso. Yo soy solamente un mendigo que encontró pan y le dice a otro mendigo dónde encontrar pan. ¿Se entiende? Así que vamos a orar. Señor, queremos pedirte perdón porque nos jactamos muchas veces de nuestra espiritualidad. Pensamos que haciendo cosas externas vamos a cambiar las internas. Perdónanos, Señor, porque a veces pensamos que lo de afuera es la solución y no lo de adentro. Perdóname, Señor, si en lugar de acudir a ti en humildad, totalmente humillado ante ti, reconociendo mi pecado, rogándote que me permitas no ser expuesto a tentación, que me libres del mal. Perdóname porque en lugar de hacer eso, vengo a hacerte promesas vacías, vengo a prometerte que voy a cambiar, vengo a comprometerme que ahora le voy a echar ganas, vengo a tratar de hacer tratos contigo, que si tú me das esto, yo te doy esto. Lo he hecho en total ignorancia, Señor, pero eso no quita mi pecado. Perdóname, Señor, porque no veía. Y yo soy el problema, que la guerra es conmigo mismo. Nada fuera de mí me contamina, es lo que tú dijiste. Lo que me contamina es lo que sale de mi interior. Por eso te rogamos, conforme dice la palabra, conforme dice tu escritura, que si nuestro pecado es rojo como la grana, tú lo emblanquecerás como la nieve. Que si acudo, Señor, a ti confesando mi pecado y humillándote, tú eres fiel y justo para perdonarme. Porque dice tu palabra que abogado tenemos para con el Padre, a Jesús que intercede por nosotros todos los días, hasta que estemos con Él. Ayúdame, Señor, a ver
que no hay nada bueno en mí, no hay nada que merezca algo de ti y que todo lo que me has dado es por gracia a pesar de mí. Ayúdame a ver a mis hermanos con el mismo lente con el que me veo yo. Ayúdame a entender que ellos también luchan, que ellos también pecan. A veces ese pecado me afecta, como yo afecto a otros cuando peco. Todos estamos en la misma condición y todos necesitamos un Salvador que eres tú. Por eso ayúdanos a perdonarnos unos a otros, a tener paciencia unos con otros, a tolerarnos unos a otros, porque nos has dado el entendimiento correcto que nos lleva a la posición correcta delante de ti. Somos personas que pecan porque son pecadores. Tengo la naturaleza pecaminosa y por eso peco. Aún antes de que yo pecara conscientemente ya tenía esta naturaleza heredada. Ayúdame, Señor, a seguir avanzando en la vida cristiana. Tú eres fiel, dice, el que nos llamó es fiel para terminar la obra que empezó con nosotros. Tú dijiste que a los que llamaste los justificaste y a eso los glorificaste. Sabemos que llegará el día en que, ya sea que muramos o que vengas tú, lo primero que pase, te veremos, Señor, cara a cara. Te veremos como tus discípulos te vieron antes de que ascendieras. Te veremos y seremos como tú, no dioses, pero sin mancha, por tu sacrificio, Señor. Tú has prometido que vendrías por una iglesia sin mancha y sin arruga, y tú lo cumplirás. Gracias, Señor, por la paciencia que nos tienes. Gracias porque nos cambias cada día, aunque a veces no queremos cambiar. Tu voluntad, Señor, prevalece. Te damos gracias por eso, porque si nos dejaras hacer lo que nosotros queremos, ninguno de nosotros estaría aquí. A ti sea la gloria y la honra, como dice tu palabra, por los siglos de los siglos. Amén. Pueden tomar su lugar. Pasemos a la sección de preguntas, si es que las hay. 15 minutos como máximo para tratar de responderlas. Ya hay varias preguntas, muy bien. Empiezo a leer, dice, ¿puedes explicar el pecado original? Así algunos lo nombran. ¿Es incorrecto? Yo considero que es confuso, pero no incorrecto. Es un término que hay que entender antes de interpretar, ¿verdad? Porque cuando oyes por primera vez el pecado original y alguien te lo explica mal, pues obviamente vas a decir eso no es verdad. Porque no puede ser que Dios me acuse de pecado si no tengo conciencia de pecado. Cuando un bebé nace, no puede ser condenado, ¿correcto? ¿Tiene la naturaleza de Adán? Sí, pero conscientemente no ha hecho nada malo. Y cuando hablan del pecado original y tú lo entiendes como decir, yo ya pequé solamente por nacer, dices, no tiene sentido, pero eso no es lo que significa. El concepto de pecado original es lo mismo que la naturaleza pecaminosa que heredaste de Adán. Se refiere a lo mismo, aunque nuestro idioma puede ser confuso el tratar de entenderlo. Pero cuando tomas la definición correcta de pecado original, estamos de acuerdo. Acabamos de demostrarlo con la Escritura. Todos nacemos con la misma naturaleza de Adán, la naturaleza pecaminosa, separada de Dios. Y el hecho de que tú nazcas ya, que desde que eres concebido y ya hay un ADN propio y tu cuerpo empieza a formarse, ya tienes la naturaleza de Adán. Ese es el pecado original y es bíblicamente correcto. Siguiente. Dice, una duda, en el ejemplo de cuando dormimos, seguimos pecando. Entiendo la naturaleza pecadora y nuestra tendencia al hacer el mal en un estado activo. Sin embargo, si bajo el ejemplo aún dormidos pecamos, ¿cómo concilio eso con Jesús hombre cuando dormía? Bueno, es muy buena la pregunta, porque cuando nosotros hablamos de la naturaleza pecaminosa y nuestro propio criterio, Jesús no tenía esa naturaleza pecaminosa. ¿Me explico? Jesús es el segundo Adán. Por eso no hay una comparación directa entre lo que yo hago y lo que Jesús hace. Porque Jesús estaba libre de la condición. Más adelante lo estudiaremos. Jesús es llamado el segundo Adán porque tenía la misma naturaleza que Adán antes de pecar. Jesús es imposible que peque. Y la tentación en el desierto lo demuestra. No era para ver si pecaba, sino para demostrar que es imposible que peque. Entonces, al momento en que Jesús no es hijo de Adán, hay muchas cosas que no podemos conciliar, que nosotros sí hacemos y él no. ¿Me explico? Ahora, la Biblia no nos da toda la profundidad de cada cosa que Jesús hacía y por qué no estaba mal, ¿verdad? Que a nosotros nos puede a veces
resultar confuso. Por ejemplo, Jesús le dijo a los fariseos, hipócritas, sepulcros blanqueados, ¿verdad? Raza de víboras. Si yo voy y hago lo mismo, ¿yo también lo hago perfectamente bien como él? No, porque a mí me puede ganar el coraje, ¿verdad? Y yo podría decirle, eres una raza de víbora, no porque sea un acto justo y correcto, sino porque también le traigo ganas. Y entonces, aunque yo repita las mismas palabras que Jesús, eso no garantiza que yo lo voy a hacer perfectamente como Jesús lo hizo. Así que hay que hacer esta separación, ¿verdad? No puedes tú encontrar una relación directa entre lo que yo hago y lo que Jesús hace, que no tenemos la misma naturaleza. Y porque la Biblia no nos da suficiente explicación. Pero para nosotros, cuando dormimos y tenemos el mandato de glorificar a Dios en todo tiempo, tenemos un impedimento. No lo estoy haciendo, no es de acción, ¿verdad? No es de comisión, es de omisión. Pecamos por hacer el mal o por no hacer el bien. Porque entonces imagínate, si realmente una persona que cae en coma por X razón, estaría diciendo que dejó de pecar completamente y alcanzó un nivel de santidad impresionante por todo el tiempo que se abstuvo de pecado. No, se entiende que hubo un impedimento físico, ¿verdad? Pero eso no significa que ya es bueno, porque dejó de pecar. Hablamos de la naturaleza humana, que aun cuando duermes, tu naturaleza no cambia, no se altera, sigue siendo pecaminosa. Por eso no puedes justificar que la falta de acción significa o implica que no pecaste. Ese es el punto a entender. Siguiente, dice, a veces siento que Dios me abandonó, llego a pensar que no soy su hija, pues permite pasar situaciones de sufrimiento. Y le pido que me libre, oro y pido entendimiento, pero no escucho su voz. ¿Estoy en pecado? Depende. Mira, número 1, hay que hacer varias aclaraciones aquí. La Biblia dice que Dios nunca te va a abandonar. De hecho, la Escritura dice que aunque padre y madre te dejaran, que ese sería el ejemplo máximo, que tus padres te abandonen. Yo sé que pasa muy seguido, ¿verdad? Pero ese sería el ejemplo máximo, porque son las personas que son principalmente encargadas de ti y aún hay un impulso natural, ¿verdad?, de protección. Dice, si aún tu padre y tu madre te dejan, con todo yo no te dejaré. Jesús dijo, la voluntad de mi Padre es que de los que Él me da, no pierda yo a ninguno. Y Jesús no falla. Si tú llegaste a Cristo, es imposible que te pierdas. ¿Me explico? Jesús dijo, estaré contigo, con ustedes, todos los días hasta el fin del mundo. Y no agregó, siempre y cuando no peques mucho. No, es una garantía. La Biblia dice que el Espíritu Santo son, en la Reina Valera 60, las arras de la promesa. Traducido del griego al español es el depósito que garantiza el pago total. Tu salvación está garantizada y no depende de la cantidad de pecado, depende del sacrificio de Cristo. Tenemos el mandato de dejar de pecar y es un proceso que lo estudiamos en la santidad, mortificación y vivificación. No va a llegar un punto en el que dejas de pecar, sino hasta que mueras y ya no tengas este cuerpo de muerte. ¿Se entiende? Entonces, Dios no te abandona ni te abandonará. ¿Por qué permite que pases por situaciones de sufrimiento? Te enfrentas a pecado que no puedes vencer. A todo cristiano que se proponga vivir la vida cristiana le ha pasado eso al menos una vez en la vida. Yo lo he pasado varias veces. Hay cosas que no puedo cambiar. ¿Y sabes por qué no las podía cambiar? ¿Y Dios no respondía a mi oración? Porque seguía en mis fuerzas tratando de dejar de pecar. No había comprendido cómo te debes enfrentar al pecado. Tú no le puedes ganar a la tentación. No puedes. ¿Me explico? Por eso hay versículos en la Biblia que dice, Pablo le dice a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. No dice que las enfrente, huye. Huye. El hombre más sabio sobre la faz de la tierra después de Cristo, ¿quién fue? Salomón. ¿Cómo le fue con la tentación de las mujeres? Fracasó rotundamente. El mayor guerrero en la historia bíblica, David, ¿cómo le fue con la tentación de las mujeres? Terriblemente mal. El hombre más fuerte que ha existido sobre la faz de la tierra, Sansón, ¿cómo le fue con la tentación de las mujeres? Muy mal. Ni el más sabio, ni el más valiente
ni el más fuerte pudieron vencer la tentación. ¿Verdad? Por eso Pablo dice, huye. Ese es el punto, la mortificación y la vivificación. Dios va a dejar que te enfrentes hasta que entiendas que tú no vas a salir por tu propia fuerza. Tienes que hacer morir tus deseos y hacer lo correcto. Es una doble acción. Dejo de hacer y hago lo que debo de hacer. Y no implica que en la tentación, bueno, entonces voy a decir que no y no vas a poder. Tienes que complementar con otras cosas. Tienes que acudir a Dios para pedirle que te ayude, que te dé la capacidad de salir. Así que es un proceso, no es un abrir y cerrar de ojos y el asunto quedó arreglado. Dios te concedió tu petición y ya no pecas. No, así no es. Es gradual, es un procedimiento. Así que te recomiendo que repases los temas que tuvimos con respecto a la santidad, la mortificación y la vivificación, para que tengas en claro que no es un acto de que de repente dejas de pecar, sino que es un proceso gradual. Siguiente, dice, buen día. Hemos hablado anteriormente que los bebés, niños, personas con discapacidad, etcétera, que no tienen conciencia de la maldad o no llegan a tener el conocimiento de quién es Dios y mueren, creemos que son salvos puesto que no hubo conciencia de lo malo. En este tema vemos que todos somos malos desde que nacemos y eso nos separa de Dios. ¿Cómo se puede explicar esto sin contradecirnos? Porque no decimos, fíjate bien, no estoy diciendo que el niño que no ha pecado es bueno porque no ha pecado. Todos son malos. Lo que decimos es que, dado que la Biblia afirma que cada quien será juzgado según sus obras, y la Biblia afirma que Dios es perfectamente justo, por lo tanto, una persona que no estaba consciente del mal que hizo, no puede ser acusado por sus malas obras, de las cuales no tenía conciencia que hizo. Eso no significa que lo haces algo en automático. Lo que he dicho, y a lo mejor olvidaste ese pequeño detalle que es muy importante, es que Dios los hace nacer de nuevo antes de morir. ¿Se entiende? Son salvos no porque eran buenos y se salvaron, porque nunca pecaron, sino que el nuevo nacimiento se tuvo que presentar para que se cumpla la condición. Por lo tanto, no son buenos porque no pecaron, sino que fueron elegidos para salvación. Y la evidencia es que no llegaron a la conciencia de pecado. La Biblia afirma, el propio Dios dice que cuando el niño aún no discierne entre el bien y el mal, es inocente. David, de su hijo, que tuvo en una relación ilícita con Betsabé, Dios le dice que el niño no va a vivir. Y David sabe que Dios lo ha perdonado. David sabe que Dios no lo ha rechazado. Y David dice de su hijo que se reencontrará con él. ¿Cómo concluyó que su hijo fue salvo? Por la misma razón de la justicia de Dios. ¿Se entiende? Entonces, la conclusión bíblica es que los niños o las personas que padecen de sus facultades mentales, de manera que no son conscientes de sus acciones, no son conscientes de pecado, ya sea porque no ha llegado a la edad o por una condición en su cerebro, la conclusión teológica bíblica es que Dios los eligió para salvación y van a nacer de nuevo antes de morir y son salvos. No porque nunca pecaron, sino porque precisamente la evidencia de que no pueden ser juzgados por sus acciones nos lleva a la conclusión de que fueron elegidos para salvación. Espero que eso aclare el tema. Siguiente, dice, la salvación y justificación del ser humano se reciben únicamente a través de la fe en Jesucristo y no por las obras o los méritos propios. ¿Cómo aplica esto con los bebés que mueren, son o no salvos? En caso de decir que sí, ¿cómo aplico esta sola de la Reforma Protestante? Bueno, lo acabo de explicar, ¿verdad? Es necesario el nuevo nacimiento. No puedes ir en contra de lo que Jesús dijo. Es necesario nacer de nuevo para entrar al reino de los cielos. Los bebés y las personas son nacidos de nuevo. ¿Cómo lo sabemos? Es una conclusión teológica, ¿verdad? Porque no hay evidencia en la persona. ¿Cómo sabes que el bebé ya nació de nuevo? Ay, mira, ya se arrepintió de sus pecados. ¿Cómo? No sabes, ¿verdad? Mira, tiene hambre de la palabra de Dios. No lo puedes ver. Mira, hay un antes y un después en su vida. Ya no llora tanto. No se puede ver, ¿verdad? Pero es lógicamente coherente, partiendo de la información bíblica, que eso es lo que está pasando. ¿Me explico? Hay un solo bebé en toda la historia de la humanidad, registrado en la Biblia, que dio evidencia del nuevo nacimiento, aún estando en el vientre de su madre. ¿Quién fue? Juan el Bautista. ¿Qué hizo cuando llegó María con Jesús en su vientre? Recién concebido.
Lo reconoció. ¿Quién puede reconocer a Dios si no es de Dios? El propio Jesús dijo que no lo pueden escuchar, no lo pueden entender a menos que sean de sus ovejas. Juan el Bautista, desde el vientre de su madre, Dios ya le había hecho nacer de nuevo. ¿Se entiende? Y se acabó, ¿verdad? ¿No hay más preguntas? ¿Ok? Bien. La próxima semana continuaremos, si Dios lo permite, con el tema del libre albedrío. ¿Hay algún aviso en línea? Porque veo aquí muchas imágenes. Bueno, quizás lo de avisar el campamento, ¿verdad? Ya les había comunicado semana pasada, aunque creo que lo hicimos de forma local. También ahora lo haremos de forma digital para los que nos están viendo de otras partes y quizás como en algunos otros años nos han venido a acompañar en los campamentos. Hasta este momento no hay plan de campamento, se cancela porque no llegamos a la cantidad de personas necesarias para separar el lugar. Hace unos días ya nos confirmaron que el lugar esa fecha ya no está disponible. Alguien ya la separó. Nos dice el lugar como quiera, ahí están los fines de semana de agosto disponibles por si se animan. Yo lo comenté aquí de forma local también. Esto no significa que es un no definitivo, ¿verdad? Es hasta ahora no, porque no tuvimos la cantidad de personas que se requieren. Si en algún momento en el futuro, antes de las fechas de agosto, ¿verdad?, la iglesia se pone de acuerdo y se junta el número de personas, se podría considerar, dependiendo del tiempo antes del evento para poder hacer la coordinación y todo eso. Ahora surgen algunas preguntas. Oye, ¿y si yo quiero juntarme con algunos para tener mi campamento? Eres libre, mi hermano, de tener tu propio campamento, ¿verdad? Nomás no cobres, no tiene nada que ver eso, ¿verdad? Si quieren ustedes organizar para irse a algún lugar, háganlo, no hay ningún problema. Lo que estamos diciendo es que la iglesia no lo va a organizar porque la propia congregación reflejó que no hay el número de personas suficientes interesadas en el evento. Por eso. Pero si alguien se quiere organizar, oye, es que yo conozco a varios que sí querían y no se va a poder, ¿podemos nosotros organizarnos? Por supuesto, organícense ustedes, váyanse de campamento ustedes si quieren, ¿verdad? El asunto es que como iglesia no va a ser, a menos que se cumplan los requisitos. Entonces, ya veremos qué es lo que pasa más adelante. Y no hay nada más en línea, ¿correcto? Bien, entonces despedimos la transmisión. Si Dios quiere, la próxima semana volvemos con este tema para tocar el punto del libre albedrío.